Expertos en fabricar pretextos para justificar intervenciones militares, el 15 de febrero de 1898 los Estados Unidos de América se aprovecharon de la explosión del acorazado Maine para inmiscuirse en la guerra cubano-americana. El moderno barco, pertrechado con lo último en tecnología, había fondeado sin autorización en la bahía Habanera en abierta maniobra intimidatoria al gobierno ibérico, que se negaba a vender Cuba y Puerto Rico. Esa noche, cuando los oficiales estadounidenses disfrutaban de un baile en tierra, una explosión descomunal hizo saltar la embarcación por los aires, provocando la muerte de 3/4 de la tripulación. La prensa amarillista en Washington desató una terrorífica campaña que convenció a la mayoría de la culpabilidad española y justificaba la injerencia en la mayor de las Antillas. Por su parte, la Comisión de Investigación Española lanzó la acusación de un autoatentado. Solo más de 80 años después de los sucesos, la Marina estadounidense aceptó que el estallido del acorazado norteamericano fue provocado por un accidente en el compartimiento del carbón, pero el pretexto le sirvió para intervenir en la guerra de Cuba contra España y apoderarse de la mayor de las Antillas. Y a esta hora, pues compartimos nuevamente con Gustavo Placer Cervera, investigador titular del Instituto de Historia de Cuba y miembro de número de la Academia de Historia de Cuba, acerca de la explosión del Maine que ocurriese hace 127 años en costas cubanas. Suceso polémico en cuanto a las causas que provocaron tal fenómeno. Le reiteramos los buenos días al profesor Placer Cervera, quien está en comunicación con nuestra emisión de manera virtual. Profesor, ¿cuánto influyó la prensa sensacionalista de la época en lo que ocurrió posterior a la explosión cuando el 20 de abril de 1898 Estados Unidos le declaró la guerra a España? Bueno, yo creo que la prensa, es decir, los medios, ahora ahora son las nuevas tecnologías, ahora es la plataforma y todas esas cosas, pero es el mismo protagonista en la formación de la opinión. Y entonces la prensa en aquel momento, la que estaba de moda, la que estaba en ese momento vigente, era la prensa escrita, y entonces la prensa escrita, varios periódicos de los Estados Unidos, la llamada prensa amarilla, pues precisamente tenían como finalidad, como objetivo, formar opinión. Y entonces actuaban de acuerdo con los intereses de las distintas clases sociales y de los distintos intereses que había en el poder norteamericano. En 1911 se decidió por parte del gobierno estadounidense sacar del fondo de la bahía de La Habana los restos del Maine. Sin embargo, el informe de esta investigación fue tan vago que no aportó nada para determinar las causas de la explosión. Cuando concluyó este trabajo, el Maine fue remolcado, dinamitado y hundido en alta mar, por lo que desde entonces todas las teorías se han basado en pruebas circunstanciales. ¿Qué ventajas trajo esto como parte de la estrategia de eliminar posibles investigaciones ulteriores que aclaran realmente qué fue lo que sucedió? En 1911, efectivamente, el Maine era los restos del buque, era un verdadero obstáculo y un peligro dentro de la bahía de La Habana. Además, había cerca de 75 cadáveres que no se habían recuperado. Verdaderamente era una cosa que era necesario solucionar ese problema. Y entonces hubo varias gestiones por parte del propio gobierno cubano para que eso se removiera o se hiciera algo ahí, y hasta que por fin el gobierno de los Estados Unidos decidió reflotar los restos del Maine. Se construyó lo que se llama un cofferdam, se extrajo el agua, se trabajó en los restos, se encontraron restos humanos allí y se trasladaron a los Estados Unidos. Además de eso, se preparó el buque, la parte más afectada se cortó, se puso un mamparo
de contención y luego se volvió a reflotar el barco y se llevó a afuera, a unas cuantas millas al norte del Morro y se dejó, o se hundió a una profundidad de alrededor de 1000 metros de profundidad. Simultáneamente con esto se tomaron muchas fotos, se hizo una investigación. Pero había ocurrido solamente eso, estaba ocurriendo 10 años después de los hechos. Y en ese momento lo que hizo fue corroborar o coincidir con los restos de la primera investigación. Eso hubiera sido un tremendo escándalo si sale una cosa completamente distinta, diciendo intervenimos de una manera, el pretexto no era falso, hubiera sido un escándalo. Bueno, eso se quedó así. Pero ¿qué sucede? Llega el año 1976. En esos momentos España empieza a ser parte de la OTAN. Hay una especie, otras relaciones ya con España y entonces se crea una comisión que preside el almirante Hyman Rickover. Este almirante Rickover había sido el hombre que dirigió la construcción de los primeros submarinos atómicos norteamericanos. Además, había sido jefe cuando estaban en su servicio militar de 3 presidentes de los Estados Unidos. Nixon, no me acuerdo ahora, eran 3, Carter, y era un hombre de una gran influencia. Él, como si fuera una cosa personal, no se dice que haya sido mandado por nadie, crea una comisión para investigar la cuestión del Maine, porque dice que hacía mucho tiempo que eso estaba en litigio, que había discusiones, etc. Y se crea él revisa lo que había hecho la comisión esta del año 11, todas las fotos, etc. Y llega a la conclusión de que la explosión había sido de origen interno. ¿Qué causa había tenido eso? Bueno, no podía decir que fuera intencional, tampoco, podía haber sido un accidente, etc. Y entonces esa es la opinión que más peso tiene, es decir, lo que había planteado desde el primer momento la comisión española que se formó, que no la dejaron entrar a los restos del buque y por supuesto no la dejaron investigar completamente. Ellos confirman que la explosión había sido de origen interno, que no tenía nada que ver con una mina ni con nada que le hubieran puesto ahí otras personas. Y entonces eso es el criterio que más se ha mantenido. Ya en 1998, cuando se cumplían 100 años de todos estos hechos, empezaron a surgir otras publicaciones. Mire, esta por aquí, por ejemplo esta, de la revista Smithsonian. Hay otra que tengo ahí de la revista National Geographic Magazine y otros autores. Entonces, lógicamente, volvieron a retomar algunas versiones anteriores, porque no van a decir que ya está resuelto el problema. No, hay que vuelven y periódicamente salen a nuevas versiones, ¿no? O se vuelve a las antiguas versiones. También en esa época, ya en el 98, en la época del centenario, estaba vigente la computación y se hicieron trabajos computarizados sobre esto para investigar, tanto en los Estados Unidos como en España. Pero lo cierto es una cosa, haya sido el origen que haya tenido, haya sido externo, interno, haya sido intencional, haya sido accidental, lo que tiene importancia y de trascendencia es haberlo utilizado como pretexto para la intervención militar.
Profesor, ¿cuánta similitud hay entre la voladura del Maine y el atentado terrorista del buque La Cubre cuando volase en pedazos el 4 de marzo de 1960 como resultante de dos explosiones en el mismo puerto, pero 62 años después? Ocurre ese atentado precisamente para luchar con destruir la revolución cubana, de hacer un intento. Ya se ha visto que la explosión de ese buque fue un acto de sabotaje dirigido por la CIA norteamericana y que causó innumerables muertos, ¿no? Creo que casi llega al centenar de muertos. Fue una cosa verdaderamente trágica, ¿no? Y demostró cuál era las verdaderas intenciones del norteamericano. No reparaba no tenía límite de su agresividad. Profesor, cualquiera que haya sido el origen de la explosión, lo que ha dado trascendencia histórica, el desastre del Maine, ha sido sin dudas la manipulación de que fue objeto para convertirlo en pretexto de intervención en el conflicto hispano-cubano. Por tanto, considerando el contexto internacional vinculado al actual gobierno de los Estados Unidos, ¿qué pudiese decirnos de este tipo de estrategias, la de los pretextos que aplican los Estados Unidos para cumplir con sus propósitos intervencionistas en la región? Bueno, a través de la historia, ellos han intervenido en distintos países. Ya cuando intervienen en Cuba, intervienen en Cuba en 1898, ya tienen un historial de casi un centenar de intervenciones en distintos países. Entonces, siempre han buscado un pretexto, siempre se ha querido un pretexto. Cuando la intervención militar en Vietnam fue el famoso incidente del Golfo de Tonkin. Luego, cuando quisieron intervenir en Corea, crearon otra situación. Siempre hay una misma política porque ellos, de alguna manera, preparan a la opinión pública de su país para que vea con justeza o con indiferencia sus intervenciones. Profesor, estamos hablando de un hecho que aconteció el 15 de febrero de 1898, pero el 16 de febrero de unos años más tarde, específicamente en 1903, sucedió que Estrada Palma cedió parte del territorio de Caimanera a los Estados Unidos. Entonces, aprovechando su comparecencia en nuestra revista, ¿qué pudiese comentarnos en ese sentido? Porque como consecuencia de la intervención norteamericana es necesario destacar que tenemos en el territorio más oriental de la isla la base naval de Guantánamo. Como yo le decía al principio, la posición geográfica de Cuba con respecto a, por ejemplo, en aquella época, con respecto al Istmo de Panamá, en el cual ya se proyectaba construir un canal y en el cual estaban muy interesados los Estados Unidos, porque entonces le permitía el tráfico marítimo entre sus dos costas, la del Atlántico y la del Pacífico. Y importancia que hasta ahora tiene, porque ya tenemos recientemente todas las declaraciones que ha hecho el señor presidente actual de los Estados Unidos sobre Panamá. Ellos se plantearon la necesidad de tener bases carboneras, en ese momento bases de abastecimiento de sus buques, para poder tener el control de todo el Caribe. Por un lado, ya se habían apoderado, producto de la guerra, de Puerto Rico, ya tenían una base ahí. Y el otro era la posición de Cuba, porque en la posición de Cuba, o la posición, digamos en este caso, de la costa sur de Oriente, específicamente Guantánamo, le permite controlar el paso de los vientos, que es una vía muy rápida para ir de los Estados Unidos a Panamá. Entonces, ellos como consecuencia a continuación de la intervención militar, hicieron presiones
sobre los gobiernos. Bueno, hay que decir una cosa, no se pueden quedar con Cuba como se pueden quedar con Puerto Rico. En primer lugar, habían dicho que intervenían en Cuba y que Cuba tenía derecho a ser libre e independiente. Eso es la declaración inicial cuando declaran la guerra. Y por otro lado, el pueblo de Cuba había estado en beligerancia y luchando por su independencia. Y se iban a buscar un gran problema. Entonces adoptan por otro sistema de dominación y estrenan en Cuba el sistema neocolonial. Es decir, somos un gobierno dependiente y tenían derecho a la intervención y viene toda la cuestión esta de la enmienda Platt, etc. Y entonces se retiran físicamente sus tropas de aquí. Aparentemente teníamos república, pero una república mediatizada completamente, sujeta a esos campos. Y presionado este señor Estrada Palma, a quien había sido elegido precisamente por ser un pro integrista, consciente de esta situación. Ellos inclusive consideraron la posibilidad no solamente de Guantánamo, consideraron la posibilidad de Bahía Honda, consideraron otras posibilidades. Al fin y al cabo, se quedan solamente con Guantánamo y se habían quedado con Isla de Pino, porque Isla de Pino no la dejan hasta 1923. Es que ellos habían pensado que Cuba, a consecuencia o como pago a su intervención, le podían dejar Isla de Pino. Y hasta Isla de Pino. Pero es que estas cosas prosiguieron, aun cuando después de 1934 aparentemente se abolió la enmienda Platt, durante la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos construyeron bases en Cuba, la base de San Julián, la base de San Antonio. Y yo he visto mapas donde había en la costa, en la zona de los Jardines de la Reina, al sur de en el Golfo de Guacanayagua y Jardines de la Reina, al sur entre las provincias orientales y Camagüey, allí donde podían poner fondear sus buques en caso de una emergencia. Entonces ampliaron inclusive algunos aeropuertos como el de Camagüey y establecieron aquí en distintos lugares de Cuba bases de hidroaviones para la vigilancia antisubmarina. Ahí al norte de la Isabela, cerca del Cayo Bahía de Cádiz, había una base de hidroaviones. Y yo fui, en mi infancia, ahí en la playa de Marianao, había una especie de barcaza, que era un bar. Y ahí venían las avionetas, no militares, no, de todo tipo de americanos, y aterrizaban ahí, se tomaban una cerveza y volvían a seguir. Que esto era de verdad un patio trasero de esta señora, es así. Profesor, ¿desea usted agregar algo más relacionado con este hecho histórico que hoy recordamos y la importancia de conocerlo? Quisiera agregar es que mantener, que la historia se tiene que mantener vigente en la educación, en la formación de todas las generaciones cubanas, no solamente para proseguir, ¿no? Y que esas generaciones sepan de dónde venimos y cómo hemos llegado aquí. Y precisamente se puedan explicar y puedan entender por qué tenemos esta situación aquí y el porqué de las presiones y el rencor o el odio, no sé, que hemos despertado en nuestros enemigos, precisamente porque no pueden perdonarnos el mal ejemplo, entre comillas, que le estamos dando al mundo.
Asimismo es, profesor, muy complacidos con su participación esta mañana en nuestro espacio informativo. Esperamos que se repita la visita, pero que la próxima sea aquí en nuestro estudio para seguir indagando en los temas de la historia cubana que es tan necesario conocer y divulgar.